Buenas noches, estimados profesores. En Grupo Educativo Chavarri es un placer darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro taller de actualización y mejora continua 2025, espacio diseñado para seguir fortaleciendo su práctica pedagógica. Es importante comunicarles que ya pueden gestionar su certificado de actualización, respaldo clave para su desarrollo profesional y legajo personal. Para solicitarlo, comunicarse directamente con sus respectivos asesores académicos. Recuerden ingresar y mantenerse en el Zoom con sus nombres y apellidos, para evitar caer en sala de espera y perder valioso tiempo de esta sesión. Es un honor contar con la valiosa presencia del magíster Santiago Martín, especialista del área de ciencias sociales, quien nos acompaña esta noche. Profesor, puede iniciar la clase. Muchas gracias, Harold, por el pase. Muy buenas noches, estimados maestros. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta sesión número 8 de nuestro curso de preparación, ¿no? Sesión 8 en la que ya corresponde entrar acerca de las sesiones, diseñar las sesiones de aprendizaje. Pero antes vamos a ver cómo quedó nuestra unidad didáctica, ¿no? Y hoy la vamos a compartir, ¿correcto? En estas dos sesiones, tanto la de hoy y la del sábado, abordaremos pues el diseño de una sesión de aprendizaje y luego ya la siguiente semana entramos de lleno a lo que es evaluación y inteligencia artificial, ¿no? Hay eh, unas fuentes ahí que les quiero mostrar sobre inteligencia artificial para poder planificar, ¿correcto? Entonces, nuevamente la bienvenida para todos y comencemos. Ustedes recordarán, pues, todo el proceso que hemos realizado para llegar a nuestra unidad didáctica, ¿sí? Hicimos una caracterización, ¿no? Del contexto, de la institución educativa, de las necesidades y aprendizaje de los estudiantes. De allí sirvió de insumo para la redacción de la situación significativa, ¿no? Tomando en cuenta cuál de todas esas características eran más pertinentes y más relevantes y que se podrían aprovechar para lograr competencias, desarrollar capacidades. Nos quedamos con esta, ¿no? Acerca del matrimonio, el matrimonio, la importancia de la unión conyugal, la convivencia prematrimonial, que era una situación problemática en algunas instituciones educativas, y llegamos a los siguientes retos, ¿no? Que eran cuatro: establecer cambios y permanencias, ¿no? Comparar esa parte de la historia inca con la sociedad actual, qué causaba y cuáles eran las consecuencias de la convivencia prematrimonial entre adolescentes, un presupuesto familiar, ¿no? Y acciones alternativas de solución. ¿Está bien? Habíamos colocado, como era para segundo grado, educación secundaria, habíamos considerado los estándares del ciclo 6, pues, ¿no? Dos estándares, dos competencias son las que se iban a trabajar en esta unidad, ¿no? Ya ustedes van a ver cómo las hemos combinado, cuando ha sido necesario, ¿no? Combinarlas. Vamos a trabajar la competencia construye interpretaciones históricas y gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿ya? Y bueno, siempre una competencia transversal. Y como tenemos 4 semanas, lo hemos dividido en 8 sesiones, ¿sí? Esta es la secuencia de actividades para nuestra unidad.
Ya empezamos con poco ver el tiempo histórico, ¿no? Ubicarnos en el tiempo histórico, en la época de los incas. Por eso es que hemos titulado esta sesión número uno. Ahora, luego ustedes me dirán, profesor, hay que hacer la sesión de esta hay que desarrollarla. Usted me dice, voy a mencionar las 8 sesiones y usted me va a decir cuál de ellas la redactamos, la elaboramos. Sí, pues posible una o hasta dos, si nos alcanza el tiempo el día sábado, ¿ya? Para llevarnos estas sesiones que vamos a hacer y estos productos que lo estamos haciendo en conjunto. Hasta la rúbrica, porque hacemos la sesión, formulamos los criterios de evaluación y le hacemos una rúbrica, ¿sí? Hasta ahí tenemos que llegar. Entonces, la sesión 1 era, reconocemos hechos y procesos históricos simultáneos a la civilización incaica. Ahí estamos trabajando esta categoría temporal, la simultaneidad, ¿ya? Por eso que la competencia es construye interpretaciones históricas, la capacidad comprende el tiempo histórico, ¿ya? Y el desempeño, todos los desempeños lo hemos precisado, ¿no? Utiliza las convenciones, acá queremos hacer un friso cronológico, es una línea de tiempo con algunas imágenes, y para hacer este friso cronológico utilizamos diversas convenciones, ¿no? Una convención es un acuerdo, que es un siglo, que es una década, cuál es el inicio, cuál es el criterio para desarrollar el inicio de nuestra era, categorías temporales, en este caso la simultaneidad, ¿ya? Y así explicar la importancia de hechos o procesos históricos. Desde acá hemos precisado, no vamos a trabajar la historia universal, sino el Tahuantinsuyo, tomando en cuenta las simultaneidades. Entonces nos va a decir en el siglo XV qué ocurría en el Perú. Por ejemplo, Tupac Inca Yupanqui estaba venciendo y estaba dominando la civilización Chimú para extenderse más al norte, ¿no? Y así fundar el Chinchaysuyo. ¿Qué ocurría en el siglo XV en Europa? Esa es una simultaneidad. En esa misma época, ¿sí? ¿Qué ocurría en Asia? Ya, entonces el friso cronológico nos permitiría hacer esa simultaneidad con otros contextos. Yo voy a explicar, pero por favor me interrumpen si hay alguna pregunta, maestros, ya con toda confianza de sus preguntas salen cosas muy interesantes, ya. No hay que pasarlo por alto. Preguntemos, aportemos. Luego que ya hemos hecho, hemos conocido, hemos ubicado temporalmente al incanato, pasamos a la sesión 2. Identificamos cambios y permanencias entre la sociedad inca y la sociedad peruana actual, ¿no? Entonces hacemos una infografía donde conocemos las características sociales, políticas, económicas y culturales de los incas, así muy, digamos, generalmente, ¿no? De manera muy general, porque en una sesión, imagínense, para ver todo el incanato es difícil, pero alguna característica, ¿no? Por ejemplo, en la religión, decir que era teocrática, es decir, que el Inca era considerado hijo de los dioses, ¿no? En la sociedad, que era jerarquizada, ¿no? En la economía, que era una sociedad profundamente agrícola. Entonces, así, ¿no? Así, características. Y una vez que ya tiene la infografía con esas características, se identifican los cambios y permanencias.
Entonces, si la política incaica era teocrática, pues la actual es democrática. Entonces, ella tiene algo que ha cambiado, ¿no? Sí. Permanencias, algunas costumbres, decíamos, por ejemplo, en el Día de los Muertos, el acercarse a los cementerios con cosas que les gustan a los familiares fallecidos, entonces es una permanencia, ¿correcto? Entonces en esta segunda sesión se va trabajando esta capacidad, ¿no? Y este desempeño. Es una sola capacidad y un solo desempeño. Ya saben, lo que está resaltado de amarillo, pues es lo que se ha precisado. Bien. Luego, ya que se han ubicado temporalmente en el Tahuantinsuyo, saben de sus características y ya saben establecer sus diferencias con la sociedad actual, vamos a utilizar fuentes. Sí, para eso utilizamos esta capacidad. Interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Sí? El desempeño que lo hemos extraído del programa curricular nacional es este. Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un hecho o proceso histórico. Desde las invasiones bárbaras, acá está extendido, ¿no? Nosotros ya lo hemos precisado. Si queremos que explique la diferencia entre una narración y una interpretación de un hecho o proceso histórico, acá precisamos, ¿no? La convivencia prematrimonial. No solamente vamos a ver la convivencia prematrimonial, sino otro proceso de la unión conyugal, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a ver es establecer estas diferencias. Para eso, elaboramos un cuadro comparativo. Yo sugiero que esta sesión la trabajemos, ¿no? El utilizar fuentes. Precisamente ya tengo las fuentes históricas redactadas. He tenido que redactar porque esto lo tengo en PDF, en capturas de pantalla, en libros escaneados. Entonces, tiene que tipear estas fuentes, ¿no? Entonces, la idea aquí en esta sesión es revisar fuentes secundarias, como esta, por ejemplo, de Federico Kaufmann Doig, un arqueólogo. Sobre las uniones matrimoniales también es una fuente secundaria de Valdemar Espinosa, pero esta tercera fuente ya, bueno, perdón, también es no, acá no lo he cambiado, esto es de se me fue Nicelinka Garcilaso de la Vega. Esto ya es una narración. Entonces, estas son fuentes secundarias, esta es una fuente primaria, esta es una crónica, ¿sí? Para establecer las diferencias entre una narración y una interpretación. Hasta aquí alguna pregunta hasta esta sesión 3. Ninguna. Entonces, una vez que ya hemos utilizado las fuentes históricas para lograr este desempeño, ahora sí explicamos las causas y consecuencias sociopolíticas de la unión conyugal y el servinaco. Y para eso hemos revisado fuentes. Acá en las fuentes está esa información que necesitamos. Lo vamos a compartir también para que ustedes lo tengan.
Si hay esta problemática de la convivencia prematrimonial, esta podría ser una unidad que puedan trabajar. Ya, entonces aquí se quiere explicar las causas y consecuencias. Para eso tenemos ya esta otra capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, lo que hemos precisado aquí es que explica hechos o procesos históricos. Ya, acá le podríamos agregar para precisar un poco más. El campo temático es la unión conyugal, matrimonial, ya, a partir de la clasificación de sus causas y consecuencias. El desempeño original indica que veas sociales, políticas, económicas y culturales. Pero yo digo, para ver todos estos cuatro más ámbitos o aspectos o dimensiones, es demasiado para una sesión. Entonces, yo he creído conveniente que en una sesión, está bien, veamos causas y consecuencias solamente sociales y políticas, ¿ya? Pero una vez que, digamos, establezcamos cuál era una causa del servinaco y de la unión conyugal y cuál era una consecuencia, rápidamente aprovechamos, empalmamos para también ver qué cambió, ¿no? Si nos damos cuenta que el Servinacuy en esa época, o el matrimonio a prueba, la convivencia, mejor dicho, ¿no? La convivencia a prueba antes del matrimonio tenía como causa, según lo indica Federico Kaufmann Doyle, o sea, nos vamos a la fuente, no es lo que no es lo que se nos ocurre, ¿no? Aquí menciona, por ejemplo, al Federico Kaufmann Doyle, un poco plantea que el Servinacuy está puesta a prueba, era más que todo eh, causado, poco para asegurarse de que luego les fuera bien, ¿no? En su matrimonio. Ahora, con más precisión lo plantea Valdemar Espinosa, ¿no? Cuando dice, ¿no? Todo connubio entre campesinos, o sea, todo matrimonio de campesinos se formula después de un tiempo más o menos largo de cohabitación prematrimonial llamado Tincunacuspa en el sur, Pantanaco en el norte, eso es el Servinacuy, ¿no? La convivencia. En él se buscaba, acá está la causa, mire, acá nos va a servir para identificar las causas. En él se buscaba que los futuros contrayentes pudieran descubrir la compatibilidad o incompatibilidad de sus psicologías. Ahí está una causa. Descubrir la compatibilidad de su psicología. Bajo la estricta vigilancia de sus padres, por cuanto el pantanaco podía cumplirse tanto en casa del futuro esposo como en la de la futura compañera. Lo que la mujer perseguía en el varón, acá está otra causa, era un tipo que no desatendiera las chacras, o sea, la producción. O sea, que se garantice que el futuro esposo sea trabajador y tenga la capacidad para solventar las necesidades de la familia. Entonces la mujer perseguía eso. ¿Y qué perseguía el varón? ¿No? Era que
cónyuge supiera manejar sin lerdería, o sea, sin ser lenta, ni titubeo las cosas del hogar. Quería asegurarse de que pudiera llevar las actividades del hogar de manera adecuada. Desde entonces el individuo adquiría su completa mayoría de edad y también su entera autonomía, convirtiéndose en un miembro activo de la OIE. Esta es una consecuencia, miren, que formaba ser parte activa de la AYU, que ganaba autonomía, pasando a vivir en una sola casa para ellos. Esta es otra consecuencia. Pasaban a vivir en una sola casa, ¿ya? Entonces, esta fuente, si estamos viendo la fuente que estoy mostrando, ¿no? Estos cambios que estoy haciendo de un documento a otro. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Sí, profesor. Entonces, muchas gracias. Entonces, estas fuentes nos van a permitir establecer los cambios y permanencias, ¿no? Antes, ¿qué causaba esa unión prematrimonial y qué lo causa ahora? Y el producto va a ser aquí un árbol de problema. En este árbol, sí, cuando veamos en la última sesión tenemos lo que es habilidades cognitivas. Ahí vamos a ver un poco rápido el árbol de problemas. Entonces, el problema donde se dibuja un árbol, en el centro, en el tronco principal está el problema, se redacta el problema, en las raíces se redacta las causas y en la copa del árbol se redactan las consecuencias. Es una ayuda gráfica que permite al estudiante entender secuencialmente lo que es una causa, lo que es un problema y lo que son sus consecuencias. Entonces, ahí se va a hacer la comparación, ¿no? Entonces, por un lado, explicamos ese hecho a partir de sus causas y consecuencias y aprovechamos para, una vez que ya extraemos las causas y consecuencias de esa época, los comparamos con la actualidad, qué ha cambiado y qué permanece. Entonces aquí sí combinamos dos capacidades porque se presta, ¿no? ¿Sí? Esto en la sesión 4. ¿No hay preguntas, maestros, o comentarios? ¿Qué pasa, maestros? El martes estuvimos más participativos. Creo que nos estamos guardando el Día del Amor para... Estamos pensando en eso. Ya, muy bien. Sesión 5. Luego, ya explicamos las causas sociales y culturales, perdón, sociales y políticas. Ahora pasamos a explicar las causas y consecuencias económicas y culturales. Por eso, como lo hemos precisado, ahora ya no vemos las sociales, ya no vemos las políticas, solo tachamos, pero sí vemos causas y consecuencias económicas y culturales. ¿Sí? Y también aprovechamos para comparar esas causas económicas, culturales, con la actualidad. Entonces, para comprender el tiempo histórico, ¿correcto? Estamos en la sesión 5. En la sesión 6 ya pasamos a otra competencia. Gestión, ya tenemos un poco la información, los datos. Ahora sí desarrollamos otra competencia. Maestra Lupe, está levantando su manito. Sí, esto, profesor, buenas noches y buenas noches con todos. Mi consulta es, bueno, la institución donde yo trabajo, bueno, en cuestión de el director cuando nos revisa las sesiones y cuando esto nos monitorea, nos dijo que el área de ciencias sociales, la mayoría de las instituciones tiene 3 horas.
En este caso, uno programa una sesión para 2 horas, pero para la otra hora, que sería de 45 minutos, tendríamos que hacer una sesión aparte en este caso, por decir, ahí podríamos agregar esta parte de lo que lo podríamos obviar en caso de tiempo, pero cuando nos controlan de esa forma o nos piden trabajar de esa manera, tendríamos que agregar ese tipo de información. Esa es mi consulta. Y claro, por ejemplo, si tienen 2 horas y luego 1 hora separada, para eso estamos, por ejemplo, la sesión 1 es, digamos, el lunes que tenemos 2 horas y la sesión 2 el viernes que tenemos 1 horita. O sea, por eso me refiero, son 2 sesiones por semana, porque son 4 semanas, ¿no? 4 semanas y 8 sesiones. Ahora, si bien es cierto, en la unidad vemos una secuencia de actividades, ¿no? Yo, yo quiero que, yo quiero que se fijen en realmente la secuencia, ¿no? Eso es lo que quiero que nos fijemos, la secuencia, es decir, la relación que hay entre una sesión y otra, la secuencia, cómo vamos construyendo el producto final, ¿sí? Ahora, cada sesión, ya lo vamos a ver, es un plan distinto, ¿no? Si hoy tenemos 2 horas y mañana tenemos 1 horita, son 2 sesiones distintas, no es solo una, ¿no? Esta es una confusión que se generó ya hace varios años cuando surgen los GEC, los colegios de jornada escolar completa. ¿Se acuerdan que el Minedu propone sesiones de aprendizaje que estaban muy interesantes, muy bonitas, pero se entendió, muchos, o se malentendió, que por ejemplo, si yo tengo 3 horas, jueves 2 horas, viernes 1 hora, que el jueves yo podría hacer la motivación, los saberes previos, el conflicto cognitivo, y el viernes continúo y hago la gestión de los aprendizajes y la evaluación. No, no es así, no puede ser así, ¿no? Una sesión es cada actividad que yo ingreso a realizar debe tener sus procesos pedagógicos, ¿no? Es un plan de sesión. Obviamente no va a ser igual que yo tenga 2 horas. Las actividades tienen que ser pertinentes, oportunas para ese tiempo, a que yo tenga una sola hora, ¿no? ¿Correcto? Entonces, Profesor, buenas noches. maestra Graciela, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es esto, bueno, el especialista en una oportunidad, cuando teníamos un taller de esto, de esta área, nos dijo de que no podíamos combinar esto, dos competencias, ¿no? En este caso, cada competencia debe tener su unidad. Y veo que aquí se ha combinado dentro de una unidad está la otra competencia. Y mi duda es, ¿no? Es que, ¿qué tan se puede hacer esto? O, como le digo, el especialista nos observó que no se debe de combinar competencias. Gracias. Claro, a ver, esto es por eso desde el inicio yo dije, tenemos que ser críticos y conscientes, ¿no? Yo entiendo que trabajamos para una institución y hay, digamos, todo un organigrama institucional que nos exige que tenemos pues, que cumplir las orientaciones que nos van indicando nuestros especialistas. Pero nosotros somos profesionales conscientes, críticos, ¿no? Y yo lo mencioné en una sesión también, una de las sesiones, ¿no? Edgar Morin, o Edgar Morán, mejor dicho, nos habla del pensamiento complejo, ¿no? Y el pensamiento complejo no es otra cosa que ver la realidad de manera multidimensional, porque la realidad no está segmentada, no está compartimentalizada.
No es como un closet que tú abres un cajón y están tus polos. En el otro cajón están tus shorts, en otro cajón están tus pantalones. El mundo no es así. En el mundo tú ves la realidad, tú vives tus experiencias y no es que nada. Esto tiene que ver con historia, esto tiene que ver con economía, esto tiene que ver con geografía. Si tú vas de visita, por ejemplo, vas de visita de estudio a Caral, ¿cuál es la competencia que se presta más para esta actividad de la visita de estudio a Caral? Construye. Construye, claro. Pero para irme a Caral, dependiendo de donde yo esté, necesito una movilidad. Me cobran un ingreso. Pero eso Tengo ahora que, tengo que alimentarme, tengo que gastar, necesito una propina. O sea, la parte de gestionar los recursos económicos también está vinculado. Ahora, Caral se asentó, ¿dónde se asienta? En la parte de los cerros, en la parte del valle, en la parte plana. ¿Por qué se asienta allí y no más al norte y no más al sur? Entonces, Caral es solo construir, es para la competencia construye interpretaciones históricas. Eso es verlo de manera segmentada, compartimentalizada. Eso es lo que debemos evitar, ¿no? Yo tengo que verlo en conjunto. Por qué los incas, si, si vivían, era una sola etnia, por qué requirieron ir dominando a 100 etnias distintas? ¿Y cómo hacían para organizarse económicamente? ¿Cómo hacían para gestionar responsablemente sus recursos económicos? ¿Cómo hacían para gestionar el ambiente? O vamos a ver los incas solamente de manera positivista y tradicional, como un cuentito de hechos históricos. No, pues el mundo no es así, la realidad no es así. Si ustedes miran por la ventana, por esa ventana están ocurriendo procesos económicos, sociales, políticos, culturales, en un solo hecho. Separar todo eso, segmentalizar todo, segmentar todo eso es inadecuado, no es real. Es más, limitamos al estudiante. No lo preparamos para la vida. El mundo no es así, no está separado. Quizás didácticamente lo podemos, como hemos hecho ahora, ¿no? Primero vemos político y social, luego cultural y económico. Ya, nosotros los separamos en términos didácticos, pero luego lo vemos en conjunto, lo juntamos para ver todos estos procesos, ¿sí? Entonces, bueno, hay especialistas que pueden decir alguna cosa y tendrán sus argumentos seguramente. Ahora, yo le doy mi argumento. Si a usted le parece convincente, adecuado para sus estudiantes, para que logren aprendizajes de calidad, entonces usted tomará lo que considera que es más adecuado, ¿no? Sí, es maestra, espero haber respondido su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? El maestro Juan nos dice, tengo entendido que un desempeño precisado debe tener habilidad, contenido, condición y propósito, cosa que no observo en lo que usted muestra. ¿Sería tan amable de explicar en qué casos debemos considerar lo antes mencionado? Claro que sí está, maestro. Estos desempeños los he extraído textualmente del programa curricular de educación secundaria, segundo grado. Y aquí está, como me dice que no tiene la habilidad, acá está su habilidad, explica. Tiene el contenido, aquí está el contenido, desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato. Pero ya explicamos en la primera sesión, cuando vimos la precisión de los desempeños, no todos los desempeños tienen su condición de calidad, ¿no? Acá sí tiene su condición, miren.
Para ello, utiliza conceptos sociopolíticos y económicos. Esa es la condición de calidad. ¿Cuándo va a estar bien esta explicación? Cuando utilice conceptos. Acá sí tiene su condición de calidad. Acá también, miren. Acá está la habilidad. Utiliza, está el contenido temático y está la condición de calidad. ¿Cuándo va a estar bien? Cuando tome en cuenta las simultaneidades, los cambios y las permanencias. Sí está, maestro. Solo veo habilidad y contenido. Bueno, ya mencioné la otra parte, pero ojo, maestro, no todos los desempeños tienen la tercera parte que usted menciona, y eso lo hemos mencionado, lo hemos dicho. El propósito o la condición, no todos lo tienen. Algunos lo tienen, otros no. Por ejemplo, A ver, aquí está la habilidad, y está el contenido, más no está la condición, el propósito, ¿no? Entonces, algunos no vamos a encontrar con sus tres partes, ¿ya? Entonces, no es a rajatabla que sí o sí deben tener sus tres partes. No, pues, acá sí tiene sus tres partes, ¿no? Formula, tiene el contenido y tiene el propósito, con el fin de mejorar su bienestar y de su familia, ¿ya? Muy bien, a ver, maestros, ¿alguien quería decirnos algo? Escuchamos. profesor, muy buenas noches. Buenas En noches, maestro. cuestión del enfoque por complejidad, mire, cuando trabajé aspectos culturales de la cultura del Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, en una de mis sesiones, yo les pedí a los chicos de cómo podían ellos, hacer un viaje, ¿no? Un viaje, una excursión para el templo para la Catedral de Santa Sofía. Entonces, ahí los chicos tuvieron que investigar la moneda, la ruta, e incluía ahí lo que es la geografía y la economía, como dentro dentro de una sesión de aprendizaje, ¿no? Y casi incluyó dos competencias, la competencia de economía y la competencia de geografía. Claro está que lo hacía también en algunas sesiones por separado. Así se puede trabajar así, porque el enfoque es por competencia, debemos integrarlas, ¿no? Y eso lleva al alumno de que vaya comparando lo antiguo con lo nuevo, con lo que está ocurriendo actualmente. Muy bien, En maestro. el caso por ejemplo, de acá de los aspectos culturales de la cultura maya, no, los incas y aztecas, y ahí inclusive incluyó lo que es la economía con la actividad del turismo, cómo los pobladores actuales de esas regiones aprovechan para promover el turismo, qué es lo que ofrecen, gastronomía, hotelería, ¿no? El transporte, cómo a partir de los complejos arqueológicos se mueve la economía de esos lugares, inclusive en el caso de Machu Picchu acá en el Perú. Los chicos empezaban a participar, a dar, ¿no? En base a la realidad, lo que actualmente ocurría y cómo rescataban lo antiguo y que generaba, aparte fortalecía la identidad también y ayudaba a la economía de esos lugares. Muy bien. Excelente. Qué interesante esa actividad, maestro, del Imperio Bizantino, ¿no? Por ejemplo, un viaje, ¿no? Que organicen, que piensen, que planifiquen y ver en conjunto, pues, la parte geográfica, la parte económica y la parte histórica. Interesante esa actividad. Miren, qué buen aporte y qué útil para los chicos, ¿no? Y tienen que ver con una situación significativa global, por ejemplo, un turismo global. ¿Por qué no? Invitarlos a soñar no a soñar, ¿no? No es un sueño, invitarlos a pensar que van a conocer el mundo, van a viajar por el mundo, ¿no? Eso es, invitarlos a mirar más allá de la caja, ¿no? Aumentar su panorama. Interesante esa actividad, maestro, lo felicito. ¿Quién más? Alguien estaba levantando la mano. ¿A dónde vas a ir a comprar? En el mercado central, pues sería. Ay, Dios mío. ¿Alguien más quiere decirnos algo? La maestra Roselías tiene su mano, su audio activado, ya la silencié. Maestra Lupe. Esto, maestro, bueno, me uno al comentario que hizo el colega anterior. Bueno,
recogiendo las palabras de uno de los discursos que lo escuché al expresidente Ollanta Humala, dijo, ¿no? Lo que hicieron nuestros antepasados en el caso de los incas es lo que hoy nos está generando el gran movimiento económico y las divisas, la cantidad de turistas que ingresan a nuestro país como una de las maravillas del mundo que van al Cusco. Y es lo que, eso es, no sé, nosotros al tratar de los incas lo relacionamos directamente con la gran, como repito, cantidad de divisas que nos ingresan a través del turismo. El movimiento que se genera, bueno, para nuestro país, para la economía también de las personas de allá. Gracias. Interesante también, maestra Lupe, no ver a los incas y no quedarnos en los incas, ¿no? Miren, es otra manera de ver el pasado, ¿no? Ver los incas y ver las divisas que nos generan. Porque tú te vas a otros países, ¿de dónde eres? Te dicen, where are you from? Entonces, de Perú. De frente dicen Machu Picchu, ¿no? Y entonces hacer un estudio del turismo, de los ingresos, eso es generar un conceptos históricos, ¿no? Relevancia histórica, conectar el pasado con el presente, no pensar en la historia como algo que ya fue, sino una historia viva, ¿no? Interesante, Maestra Lupe. Maestra Gabriela nos dice, si fuera así, entonces se planificarían las tres competencias en una unidad. No, maestra Gabriela, no, tampoco debemos forzar, ¿no? O sea, no, no es, son los dos extremos, ¿no? La unidad tampoco es forzar a que estén las tres competencias, pero tampoco que haya una sola. La idea es que podemos combinar capacidades, combinar competencias, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, regresando a nuestra unidad, ya hemos visto esta competencia construir interpretaciones históricas, ya nos dimos cuenta de las causas y las consecuencias que genera un embarazo adolescente, por ejemplo, una convivencia prematrimonial, y ahora sí pensamos seguramente que dentro de las consecuencias se ha dado la idea de la deserción escolar, del aumento de la pobreza, ¿no? Entonces, eso se conecta con esto. Hay que elaborar, entonces elaboramos un presupuesto personal como acción de ahorro, ¿no? Entonces, para ello, vemos que el estudiante explique cómo la escasez de los recursos influye en las decisiones que toman los agentes económicos. En este caso, yo lo he precisado y no he puesto aquí, bueno, he puesto que toman uno de los agentes económicos, solamente la familia. Acá está la precisión. El desempeño original dice los agentes económicos, los tres, y yo lo he precisado porque solamente quiero ver como familia, no el Estado, no la empresa, ¿verdad? Y empieza a formular, pero fíjense, esa es la propuesta, ¿no? Empieza a formular su presupuesto, ¿no? Pero pensando en el ahorro, ¿no? Como estamos hablando de segundo grado, de secundario, usted dirá, profe, pero pueden invertir, ¿no? Sí, pero centrémonos en que haga un presupuesto que le sirva para ahorrar, ¿ya? Entonces, este es un presupuesto personal, ¿correcto? Una vez que ya aprende a hacer un presupuesto personal, ahora sí elaboramos un presupuesto familiar. Entonces, si incluyes un bebé, esa es la idea, ¿no? Ya, ese presupuesto que averigua, ¿no? ¿Cuánto se invierte cuando llega un bebé? Para que tome conciencia de los cambios, ¿no? Elaboramos un presupuesto familiar ya como una acción de prevención de conductas irresponsables, ¿ya? Entonces, formula un presupuesto, esta vez ya familiar, ¿no?
Y hemos incluido también aquí comprende el tiempo histórico porque queremos ver pues las diferencias, seguimos viendo los cambios y permanencias. Es decir, si en ese presupuesto actual, cómo se desarrollaba y cómo era en esa época del incanato, ¿no? ¿Correcto? Entonces seguimos haciendo cambios y permanencias. Y finalmente, para que haya una coherencia, cerramos pues con la actividad final, ¿no? Donde formula propuestas de solución, hemos cambiado ya no presupuestos, sino propuestas de solución ante el problema de convivencia prematrimonial, considerando los ingresos y egresos individuales o del hogar para ejecutar acciones de ahorro. Solamente vamos a considerar por ahora de ahorro, pero la inversión se tiene que ver más adelante. Entonces, así, fíjense, estamos resolviendo todos los retos que nos hemos planteado en nuestra situación significativa. Hay sesiones en las que estamos proponiendo, sí, a último. Hay sesiones donde estamos elaborando el presupuesto familiar, por supuesto. Hay sesiones donde estamos viendo las causas y consecuencias también. Y donde estamos viendo los cambios y permanencias también. Entonces, lo que yo quiero que nos demos cuenta, y ustedes lo saben, es garantizar la coherencia. La coherencia con la situación significativa, la coherencia con los propósitos de aprendizaje. Eso tenemos que garantizar, la coherencia. ¿Sí? ¿Preguntas, maestros, sobre esta unidad? Ninguna. Muy bien, entonces pasamos a lo que es la sesión. A ver, ¿qué sesiones consideran que podríamos elaborar? A ver, yo voy a escoger esa de las fuentes, porque ya tenemos el material y es muy importante cómo construir una fuente histórica, ¿no? Vamos a hacer esa sesión. Pero, ¿qué sesión consideran que podríamos elaborar? Esta de los cambios y permanencias, del árbol de problema, del presupuesto, de las propuestas, ¿no? Alternativas de solución. ¿Qué dicen? ¿Qué sesión elaboramos? Que va a ir hasta su rúbrica, ¿no? Profesor, podría ser la última de la unidad, como es la que tiene el producto más complejo. eh, Podría ser esa. Ya, excelente, sí, sí, sí. Muy bien, proponemos opciones de solución. Ya, muy bien, para hacer una rúbrica sobre propuestas de solución. Ya, vamos a hacer una rúbrica analítica, no sé, es decir, para solo esta actividad, para solo esta sesión, y vamos a hacer una rúbrica holística, es decir, para toda la unidad y para todos estas dos competencias y estos desempeños.
O sea, donde evaluaríamos, en realidad son 5 desempeños, me parece. Son 3 capacidades y 2, 5. 5 desempeños. Ya, vamos a hacer una rúbrica analítica solo para esa sesión y una rúbrica holística, ¿no? Para toda la unidad, claro. Así es, maestra Gabriela. Holística, ¿ya? Para que nos demos cuenta, pues, como no es que tampoco nos vamos a llenar de rúbricas, ¿no? Con una rúbrica podemos trabajar todo este proceso, ¿sí? Que incluye el producto final, ¿ya? Ya, así lo vamos a hacer, maestro. Vamos a hacer una rúbrica holística, ¿está bien? Que incluya la evaluación de toda esta unidad. Muy bien. Muy bien, entonces entramos con lo que es la sesión de aprendizaje, ¿ya? La sesión de aprendizaje. Vamos a tomarnos una pausa activa, 5 minutitos, maestros. Hay que ponernos de pie, hay que estirarnos, tomar algo, tomar agüita y retornamos en 5 minutitos. ¿Está bien? Una pausa.
Mm. Temprano duermo después de noche. Pero no puedo dormir de noche. Muy bien, continuamos, maestros, con la sesión de aprendizaje. Ya. A ver, en primer lugar, nos vamos a enfocar, ya dije en la sesión de aprendizaje y en los procesos pedagógicos. ¿Ya? Los cuales se definen como las actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objetivo de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. ¿Cuántos son los procesos pedagógicos según las fuentes del Minedu, que ya los mantiene hace varios años? Yo noto que esto desde el 2014 salió este documento que tenía que ver, en esa época se hablaba del marco curricular, de las rutas de aprendizaje, son más de 10 años. No he visto que ha habido cambio en cuanto a los procesos pedagógicos. ¿Ya? Ustedes dirán, el profe, la metacognición está dentro de la evaluación. ¿Ya? Entonces, tenemos a estos procesos pedagógicos, no confundir con los procesos didácticos. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre los procesos pedagógicos y los procesos didácticos? Se peleen, maestros, por responder. Diferencia entre procesos pedagógicos y procesos didácticos. ¿Nadie más? ¿Nadie quiere participar? Maestro José. Los procesos pedagógicos vendrían a ser aquellos pasos, aquellas pautas que sigue el maestro para trabajar con los estudiantes. Los procesos didácticos vendrían a ser eh, aquellas pautas específicas que tiene cada área, ¿no? Cada competencia para poder cumplir el- el- los desempeños o los aprendizajes que requiere el estudiante. Ahí usted nos ha dicho una semejanza y una diferencia. La semejanza es que los dos son pautas, pues, ¿no? Los dos son procesos, actividades que orientan digamos, al docente para llevar a cabo una sesión de aprendizaje. Esa es una semejanza. Conjunto de pasos. En ambos implica eso, ¿ya? Pero la diferencia es que, y estoy de acuerdo con usted, que los procesos pedagógicos son generales a todas las áreas. Profe, ¿y de dónde surgen estos procesos pedagógicos? Surgen de las teorías del aprendizaje. Es decir, se asume o se ha investigado que así es como el estudiante aprende mejor. No es la única, no son los únicos procesos pedagógicos, pero acá hay teorías de aprendizaje que están detrás de estos procesos pedagógicos. En la problematización o conflicto cognitivo está Piaget. En el propósito y organización está Ausubel, ¿no?
En la motivación está Carl Rogers. En los saberes previos está David. No se lo estoy mencionando a algunos, no es que solo ellos hablen de eso. Entonces, en la gestión y acompañamiento del desarrollo está Jean Piaget, ¿no? Entonces, los procesos pedagógicos son generales a todas las áreas. Se asume que así es así es como el estudiante aprende mejor. Pero no son los únicos procesos, no es una camisa de fuerza, ¿ya? Estos procesos, en cambio, los procesos didácticos son específicos. ¿Específicos a qué? Maestro José nos decía específicos al área. Yo diría que los procesos, más que sean específicos al área, tienen que ver, son específicos a la estrategia que utilice, a la estrategia didáctica que se utilice. Entonces, si en ciencias el método científico es permanente, entonces tiene pues sus procesos didácticos relacionados al método científico. En matemática también la resolución de problemas tiene una secuencia. En comunicación también se lee, se escribe, se habla y tienen que ir de la mano. Pero en ciencias sociales hay procesos didácticos. Yo planteo de que no, ¿no? Porque no tenemos un método, así como lo tiene comunicación, ciencias y matemáticas, las ciencias sociales son eso, son ciencias sociales, son varias. Entonces, la historia pues tiene un método que es a partir de la contrastación de fuentes, pero para geografía no, pues para economía tampoco. Entonces, cómo se puede hablar de procesos didácticos para las ciencias sociales como si fueran exclusivos? Esto surgió de un especialista en un arrebato de creatividad, lo cual me parece correcto, pero creo que se ha generalizado erróneamente. A ver, procesos didácticos. ¿Sí están viendo lo que estoy redactando en Google? Sí, profesor. Ya está, muchas gracias. A ver, acá, creo que es este de Logel Cajamarca. Este es. Entonces, aquí plantea que los procesos didácticos para personal social, en este caso de primaria, son estos. Y por ahí han asumido que todos, o sea, estos son los únicos habidos y por haber, ¿no? Lo cual me parece un error, porque va a depender de la estrategia. Los procesos didácticos responden a la estrategia que tú utilices. Si tú utilizas el aprendizaje basado en proyectos, va a ser algunos procesos didácticos que respondan a esa estrategia didáctica. Si tú utilizas el aprendizaje basado en, en problemas, ¿no? En retos, aprendizaje basado en la investigación, va a cambiar tus procesos didácticos porque la estrategia cambia. Si tú quieres trabajar en esa sesión lo que es organización de la información a través de un mapa conceptual. Entonces, estos procesos didácticos no responden mucho que digamos, ¿no? A ver, ¿cuáles son los que se proponen aquí, no? Problematizar, analizar información y tomar decisiones. Son bastante escuetos, ¿no? Si yo voy a trabajar un organizador visual,
¿En qué consiste la toma de decisiones? A ver si aquí me ayuda algo sobre eso, ¿no? Dice, las decisiones pueden ser personales como grupales. Actualmente se le concede mayor importancia a la participación de todos los elementos que integran un grupo o equipo de trabajo para la toma de decisiones. No porque sea prescindido totalmente la toma de decisiones hecha exclusivamente por el líder del grupo. Habla del trabajo colaborativo, pero si yo no voy a trabajar colaborativamente, ¿qué es la toma de decisiones? Además, cuando la gente participa en la toma de decisión, se siente más compulsiva. ¿Pero qué es? Pues, ¿qué es este proceso didáctico? ¿Qué es? ¿Qué significa? No te dice nada de qué es la toma de decisiones. Estos son los procesos didácticos que ustedes suelen utilizar, maestros, en ciencias sociales. ¿Mm? Maestro, bueno, es lo que siempre los especialistas nos recalcan en el área. Esos tres procesos. Sí, profesora, sí, siempre nos suele recalcar esos tres procesos en las capacitaciones. Uy, pero Mm, mira, esto surgió de una OGL en Cajamarca de un especialista que me parece que está bien el aporte, ¿no? Pero no lo podemos generalizar. Lamentablemente se ha generalizado. No puede ser posible. Problematización es un proceso pedagógico, porque es recurrente, siempre tiene que estar. No es un proceso didáctico. Análisis de la información. Bueno, pues siempre va a haber información en las ciencias sociales. Sí, ¿no? Siempre va a haber información. Este, pero toma de decisiones, no tiene sentido. Entonces, maestra Sheila de la Cruz, está que activa su audio y no deja de activar su audio. Entonces, yo que esos procesos didácticos no corresponden a las ciencias sociales en sí, ¿no? Ese es un poco el cuestionamiento que yo plantearía eso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, no, eso es lo que, ¿correcto? Muy bien, entonces, mi sugerencia es que los procesos didácticos estén en función más bien de la estrategia didáctica que utilicemos. Por ejemplo, a ver, voy a mostrar 2 o 3 estrategias didácticas y con sus procesos didácticos para demostrar pues que es diferente a la estrategia que utilicemos. Maestro Miguel quería decirnos algo, me parece, pero no puede activar su audio. A ver, si Harold, Ya, por favor. profesor, sí. Ah, ya, Sí, muy bien. sí, maestro. El caso del profesor Iparraguirre que ha mostrado es el caso de los técnicos, creo, cuando hay una capacitación o de repente van a los colegios o quizá a una UGEL. Considero que a veces mucho se abusa de la parte técnica. Se presiona al maestro de aula o al maestro del área para, en este caso, enseñar tal como ellos vienen, no con los papeles y todo eso. Sin embargo, el documento que usted ha mostrado, por ejemplo, se muestra más una parte abstracta. Eso es
a hablar de la disciplina pedagógica, ¿no? La manera, digamos, el profesor lo que tiene en mente de cómo trabajar, procedimientos, quizá, ¿no? Algo que está plasmado en el papel. Pero cuando se va al aula, uno se centra más bien en el aprendizaje del alumno. Y eso es didáctica ya. Entonces ahí hay dos cosas diferentes, ¿no? Que algo esté plasmado en el papel y le llevemos como si fuera eso un procedimiento didáctico, más no lo es. La pedagogía, en este caso, los procedimientos pedagógicos son más amplios, digamos, son teorías, pueden ser cosas de paradigmas, aportes de pedagogos, de conocedores de la educación que quieren hablar sobre enseñanza y aprendizaje, pero mientras el procedimiento didáctico es mucho más específico, ¿no? Bueno, es lo que quería aportar, maestro. Muchas gracias, maestro Miguel. Es cierto, ¿no? Y nosotros no nos podemos ceñir a una receta, ¿no? Eh, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas tiene, digamos, yo planteo esta secuencia metodológica, estos procesos didácticos, que tampoco significa que sean los únicos. Podemos ver otros autores y ver otros procesos didácticos, ¿ya? Pero esta es una propuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo el aprendizaje basado en problemas, primero analizo el problema, luego planifico, investigo, diseño la propuesta y la presento. Entonces, ¿dónde está acá la toma de decisiones? ¿No? Por aquí se pueden comparar, sí, porque análisis de información, problematización, sí, por acá está, ¿no? Pero no es que tiene que ser así esos procesos didácticos, ¿no? De ninguna manera. Maestro Santiago, Si yo trabajo maestro esta, Santiago, sí, disculpe. maestro, Maestro, cuando ha hecho esa prestación de esos procesos didácticos, es que en primaria trabajan dos áreas ahí, personal social y DPCC, lo que es cívica, ¿no? Y ellos le llaman ahí, de repente es por eso en cuanto al proceso, que ellos lo trabajan así, porque usted está mostrando en cuanto a lo que es primaria, ¿correcto? peor, pues, maestro, peor. Si, mira, si para tres áreas o tres ciencias sociales, que es historia, geografía y economía, vamos a sintetizarlo así, resumirlo en tres procesos didácticos, en tres únicas formas de enseñarse. Si yo tengo cinco, ¿no? Y que son muchas más porque desarrollo personal, ciudadanía y cívica, cuyas competencias son construye su identidad, convive, participa democráticamente para el bien común. Ahí tiene cosas de psicología, tiene cosas de filosofía porque hay dilemas morales, tiene cositas de sociología, es un zancochadito ahí, ¿no? Entonces, si hay más áreas del saber, más ciencias, pues peor eh, que lo sinteticemos en tres únicos procesos didácticos, ¿no? Posible. Esa síntesis eh, realmente no ayuda, ¿no? A veces queremos, no todos, ¿no? Pero queremos procesos muy simples y no es así, ¿no? Entonces, no es lo que considero que debería suceder, ¿no? PC dice, maestro, quiero participar. No todos pueden activar su audio, maestros. Al joven Harold del grupo, por favor, le pido que permita que todos puedan activar su audio. A ese rato yo le había pedido para participar, maestro, pero ya se activó, no se había activado mi audio, ahorita ya sí. Ah, ya, excelente, maestro, muy bien. Entonces, esta es otra estrategia, ¿no? Aprendizaje basado en investigación, que también tiene sus procesos didácticos, ¿no? Estos son sus procesos didácticos, o sea, técnicas que sirven a una estrategia, ¿no? Entonces, yo les sugiero, bueno, el procesos didácticos para las ciencias sociales no hay, ¿no? Lo que sí hay procesos didácticos para determinada estrategia didáctica que yo utilice en las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, a ver, le voy a proponer una, una habilidad, una estrategia, ¿ya?
A ver, vamos. Un segundito. Entonces, aquí. A ver, vamos a ver, voy a compartir mi pantalla ya. ¿Qué pasa si mi desempeño, porque hay desempeños así, desempeños que dice que la habilidad es juzgar? Miren, entonces si yo quiero, si mi desempeño dice juzgar, ¿no? ¿Cómo hago para que mi estudiante juzgue, evalúe, digamos, de un juicio de valor? Que significa pues explicitar una opinión, tomar una posición, ¿no? Estoy a favor o estoy en contra, ¿no? Y sustentar mi opinión. Ya, yo voy a utilizar, mi desempeño va por ahí. Evalúa, por ejemplo, evalúa, juzga. Ya, mi estrategia es que elabore un juicio de valor. Ahora, ¿cuáles son los procesos didácticos? O sea, yo tengo que ser crítico, consciente y preguntar, ya, para esta estrategia, ¿qué pasos debo seguir? No que me digan toma de decisiones, análisis de información y problematización, ¿no? Sino qué pasos debo seguir para que mi estudiante elabore un juicio de valor. Entonces yo digo, ya, paso número 1, yo propongo estos pasos, que serían los procesos didácticos, pero para esta estrategia de redactar un juicio de valor. Si yo quiero que mi estudiante redacte un juicio de valor con fundamento acerca de los mecanismos empleados durante el régimen fujimorista para luchar contra el terrorismo. O sea, quiero que me diga si está a favor o está en contra. ¿Cómo Fujimori enfrentó al terrorismo? Pues están las leyes antiterroristas de los jueces sin rostro, ¿no? Digamos, se le declaró traición a la patria. ¿Cómo se llama esa confesión donde si tú decías que otro era terrorista te eximían de la pena? O sea, que cuando si besabas la bandera y cantabas el himno nacional, bueno, varias normas y leyes, ¿no? Entonces, para que mi estudiante realice esta estrategia, yo planteo esto. 4 procesos didácticos. Estos son procesos didácticos para esta estrategia, pero no son en general para todas, pues. El arrepentimiento, maestro Miguel Uribe, la ley del arrepentimiento. Muchísimas gracias. Entonces yo sugiero estas partes, estos pasos. Primero, que el estudiante recepcione o analice la información. Luego, formule criterios, contraste la situación con los criterios y emita una opinión o juicio. Vamos por partes, ¿ya? Paso número 1. Primero, para juzgar tiene que saber. Uno no debe opinar si no sabe. Entonces, primero que analice la información. Para eso, actividades sugeridas, puede leer textos. Miren cuánto se ha escrito y acá hay falta. ¿Cuánto se ha escrito sobre la época de Fujimori? Que lea fuentes, analice videos, exposición del docente, observación de imágenes, puede hacer encuestas a sus familiares, entrevistas a personas que han vivido esta época. ¿Ya? La cuestión es que analice la información. Una vez que ya está informado, se formula un criterio, es decir, una idea en qué te basas para decir que estás a favor o en contra. Entonces, yo me baso en el Estado de Derecho. Ese es mi criterio referente. ¿En qué me sustento? ¿Qué abrazo para decir que estoy en contra? ¿Abrazo el Estado de Derecho, los derechos humanos o los valores éticos fundamentales? Este es mi criterio. No pienso en algo, o sea, estoy siendo crítico para juzgar. Este es un segundo paso o proceso didáctico.
Luego veo los hechos, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó en la época de Fujimori? ¿No? Podría haber también lo que son el grupo Colina, este grupo paramilitar, ¿no? Entonces, elaboro unos hechos, ¿qué pasó, no? Los barrios altos, la cantuta, los jueces sin rostro, la ley de arrepentimiento, etcétera, etcétera, la captura de Abimael Guzmán, etcétera. Y ya puedo hacer un cuadro de doble entrada, ¿no? De los hechos. Y luego ya emito mi opinión, ¿no? Fíjense, el alumno termina diciendo, estoy en contra de los mecanismos que se emplearon durante el régimen fujimorista para combatir el terrorismo. Un alumno puede decir, estoy en contra. Ahí está la valoración. Porque se produjo una violación sistemática de los derechos humanos. Acá está su criterio, derechos humanos. A través de prácticas como las desapariciones forzadas, acá están los hechos, miren, ¿no? Acá está la información. O sea, acá se recoge, ese es el producto. Acá está la información que analizó en el paso 1. Acá está el criterio que se estableció en el paso 2. Aquí están los hechos del paso 3 y todo se integra en este producto, ¿no? Entonces estoy en contra porque se produjo una violación sistemática de los derechos humanos a través de prácticas como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y masacres. Todo en un marco de irrespeto por la constitucionalidad del país y el sistema democrático. ¿Ya? Otro estudiante puede decir estoy a favor. Estoy a favor porque fueron mecanismos que resultaron eficaces. Este es el criterio referente que utiliza, la eficacia. Eficacia es un valor. En la lucha antiterrorista, logrando la pacificación del país a través de la disminución de la capacidad de acción de organizaciones como el PCP Sendero Luminoso y el MRTA. ¿No? Entonces, a lo que voy, maestros. Los procesos didácticos van a depender de la estrategia didáctica que yo utilice. Si yo utilizo esta estrategia de redactar un juicio de valor, pues los procesos didácticos tendrán que responder a esta estrategia. No es que sean comunes a todas. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Correcto, maestros? Correcto, maestro. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Sí, maestro, sí. la sugerencia es que sí o sí se trabajen con procesos pedagógicos. Estos son recurrentes. Y estos son procesos que van en cada sesión, son inseparables. Es decir, cada sesión, así tenga 2 horas o una, tienen que estar presentes estos procesos pedagógicos. Profe, pero ¿cómo en una hora se le ocurre que voy a hacer actividades para cada proceso pedagógico? ¿No? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? El, el maestro que es, como todos los maestros en Perú, la gran mayoría, que tienen habilidades y competencias, pueden generar actividades que integren estos procesos. O sea, en una actividad, con una pregunta, se puede generar un conflicto cognitivo y a la vez que motiva. Con otra pregunta, genero saberes. Pero es decir, no es que tiene que haber actividades grandes, gruesas para cada uno. O sea, la motivación siempre tiene que ser un video de 10 minutos. No, pues. ¿No? Hay profesores que yo he visto que motivan contando algo que les ocurrió en el micro antes de llegar al colegio. Miren lo que me ha pasado. Y cuento una anécdota. En un minuto ya y motivó a sus estudiantes. ¿Correcto? Saberes previos no tienen que ser 10 preguntas, ¿no? La evaluación no tiene que ser la evaluación formal siempre a través de una rúbrica, ¿ya? Entonces,
toda sesión debe tener sus procesos pedagógicos completos, ¿correcto? Si hay preguntas, por favor, me interrumpen con confianza, ¿sí? La problematización, también denominada disonancia cognitiva, desequilibrio cognitivo, conflicto cognitivo, es lo mismo, ¿no? Problematización. Tiene que ver con la teoría de Jean Piaget, de la asimilación y a la acomodación. Maestro Rómulo, está levantando la mano. Disculpe, maestro, buenas noches. Buenas Solo noches. quería consultarles, no sé si nosotros podríamos hacer una sesión de aprendizaje en momentos de una sesión, ¿no? En primera persona o en la tercera persona. Eso sería mi consulta. Bueno, una pregunta. Nos vamos a saltar un poquito. Yo luego voy a mostrar un ejemplo. ¿En qué persona debemos redactar la sesión, no? Acá tampoco hay recetas, ¿no? Lo que tiene que haber es cuestiones lógicas, racionales, que se vinculen con los enfoques que hemos visto de competencias, de ciudadanía activa. Y el enfoque de competencias, desde la primera sesión nosotros dijimos que el protagonista es el estudiante, es el que se tiene que desempeñar en primera instancia. Por lo tanto, las actividades que se plantean en una sesión deberían estar en función de lo que va a hacer el estudiante. Eso es lo que yo planteo. Usted ve, pero en Minedo o en tal UGEL lo ponen lo que debe ser el maestro. Bueno, pues yo argumento, yo le digo mis razones. Ustedes, si lo logro persuadir, en buena hora. Entonces, si el estudiante es el protagonista, entonces yo tengo que colocar en la persona del estudiante, que es la tercera persona, ¿no? ¿Quién visiona el video La minería ilegal? El estudiante. ¿Quién participa de una lluvia de ideas? El estudiante participa. ¿Quién dialoga acerca del propósito? El estudiante. ¿Quién lee el artículo Conflictos sociales? El estudiante. ¿Correcto? Entonces, aquí realmente ponemos en el papel el principio de que el estudiante es el protagonista. Esa sería mi respuesta, maestro Rómulo. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ya. Bien, entonces, sí o sí debería haber estos procesos didácticos. Un conflicto cognitivo, que es un reto, ¿no? Un reto. Ustedes saben la teoría, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un conflicto cognitivo? Cuando su esquema mental, cuando sus ideas previas ya no le permiten asimilar esa información. O sea, no le permite. Entonces tiene que reestructurar ese esquema mental y enriquecerlo. Y así se desarrolla cognitivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si dice los metales, él cree que todos los metales son atraídos por un imán. Ese es su esquema mental, ¿no? Y él asimila, ¿no? Si ve por ahí hierro, va a ser atraído por un imán. Pero de pronto le ponen aluminio y, oh, sorpresa, que es un metal. El imán ya no lo atrae. Ahí se produce un conflicto cognitivo. Sus ideas previas ya no le permiten asimilar. ¿Y qué pasó acá? Tiene que reestructurar, ¿correcto? Tiene que reestructurar, ¿sí? De repente, el estudiante dentro de su esquema mental piensa que la democracia
Es aquella donde se elige a las autoridades de manera universal, hay una distribución y equilibrio de poderes, ¿no? Y hay una constitución que rige frente a las personas, ¿no? Entonces, ese es su esquema mental. Y de pronto escucha en la época del gobierno de Pedro Castillo, su ministro dijo una vez, bueno, para mí en Cuba se vive una democracia. Entonces él dice, pero ¿cómo? ¿Cuba? Su esquema mental no le permite entender por qué el ministro ha dicho que en Cuba se vive una democracia. Si no eligen universalmente a sus autoridades, si no hay un equilibrio de poderes. Entonces, cuando esa estructura mental ya no le es suficiente como para entender esa información, asimilar esa información, la tiene que reformular. Y, y así va desarrollándose. Entonces, de eso se trata, generar un conflicto. No es que hacerle una pregunta para pensar. No es una preguntita difícil para que piense. No, es una pregunta que su esquema mental no le sirva para responder y lo tiene que reajustar. Entonces, ¿por qué este ministro decía que en Cuba hay una democracia? Porque él consideraba que la democracia también tendría que ser económica, igualdad de clases sociales, era otro esquema, otra forma de entender la democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En lo que estamos viendo, ¿ya? Vamos a retornar a nuestra secuencia, de nuestra unidad didáctica. En esta sesión que tiene que ver con diferenciar una narración de una interpretación, que es la 2 o la 3, creo. Acá, la 3. Explicamos las diferencias entre una narración y una interpretación, ¿no? Entonces, si para activar saberes previos, yo le puedo preguntar, ¿no? ¿Qué es una narración? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién activa su audio o en el chat me dice, ¿qué viene a ser una narración de un hecho histórico? Un relato de, quizás en forma secuencial de acontecimientos. Ya, es un relato secuencial, pero ¿cuál es la característica principal de la narración? La característica principal es que alguien narra porque está viendo con sus propios ojos. Es una fuente primaria, es una fuente primera mano. Lo está experimentando y por eso narra. ¿Y qué me dice? En cambio, ¿qué es una interpretación? Una explicación y un análisis. A ver, explicación es explicación y análisis es análisis. Cada uno son habilidades que se vinculan, pero a la vez son diferentes. Interpretación es interpretación. Entonces yo estoy preguntando qué es interpretación, no otras habilidades, sino que qué es interpretación. Maestra Susana, Patricia. Sería el punto de vista de algún hecho. El punto de vista es un juicio de valor, es una opinión, es una postura. Por eso es importante manejar las habilidades cognitivas. ¿Qué es juzgar? ¿Qué es analizar? ¿Qué es interpretar? ¿Qué es explicar? Porque si no, no lo digo por ustedes, porque si no vamos viendo que todo es lo mismo, todo nace del cerebro y por lo tanto es casi lo mismo. No, pues, si no vemos las diferencias, ¿cómo las Profesor, desarrollamos? O sea, ¿cómo, ahorita termino, maestro, cómo aplico una estrategia exclusiva para que mi alumno explique?
cómo utilizo una estrategia didáctica para que mi alumno juzgue. Si juzgar es también interpretar y también es analizar y también es explicar. Entonces, si todo es lo mismo, entonces, ¿cómo desarrollo una estrategia didáctica para que mi estudiante desarrolle esa habilidad cognitiva en particular? Maestra, ¿qué me quería decir? Quería decirle que narración es lo que, narración es lo que va a repetir lo que está escrito en el texto. Y interpretación es donde que ya da su punto de su análisis o una posición, lo que interpreta ya da un punto de vista de acuerdo a su personalidad, a su postura, profesor. Eso quería compartir. Maestro Santiago, interpretación, bueno, lo entiendo así, cómo el estudiante en este caso lo entiende, él va enlazando lo que va leyendo, ¿no? Cómo él lo puede entender para que luego pueda internalizarlo. Muy bien, maestras que han participado, la felicito. Interpretar es darle sentido a algo. O sea, narrar es contar lo que se ve. E interpretar es darle sentido a partir de la información que se tiene. Pero ustedes lo están viendo desde la mentalidad de un niño, y está bien, de un adolescente, de un estudiante. Pero acá estamos en, en historia, ¿ya? Cuando en la historia se narra y cuando en historia se interpreta para lograr conocer la historia, para lograr alcanzar un conocimiento histórico. Cuando se narra y cuando se interpreta. Ya no me digan que el estudiante, que el niño, el adolescente, ¿qué hace para interpretar? No, estamos hablando de la historia, ya le dije. En narración es cuando un cronista, una persona que está viviendo un hecho histórico, ve los hechos y los cuenta, los escribe, describe. Ahora, no me hablen del niño, del estudiante, háblenme de la historia. Cuando se interpreta un hecho histórico, ya no el estudiante. Ay, es que creo que genera un conflicto cognitivo, ¿ah? Ahí la maestra Caterina Iparraguirre nos tiene una respuesta muy interesante, acertadísima, pero vamos a escuchar al maestro Carlos Alberto Ortiz, que tiene la manito levantada. Maestro Carlos Alberto, lo escucho. Buenas noches, maestra, con todo. Disculpe, no había activado el audio. No se preocupe. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Cuando hablamos de la Guerra del Pacífico, es un mismo hecho, pero cuando yo consulto la bibliografía de escritores peruanos y la contrasto con bibliografía de escritores chilenos, cada quien tiene una interpretación diferente del acontecimiento. Entonces, la interpretación depende del individuo que está analizando las fuentes y emite su juicio, emite su punto de vista, su opinión. La manera de narrar las cosas está influenciada por el ser mismo en sí. Es un ejemplo práctico que yo puedo decir. Muy bien, maestro, pero no es juzgar, no llega a emitir una opinión, maestro. La interpretación es un nivel de intermedio, de demanda cognitiva, es un nivel intermedio nada más. No llega a juzgar, no llega a opinar, esa es otra cosa. Interpretar es darle sentido. La maestra Catherine nos da una respuesta interesante y es que narración es una fuente primaria e interpretación es a partir de fuentes secundarias, es decir, de libros de historiadores, arqueólogos. Yo
leo esos libros y yo saco le doy sentido, armo el rompecabezas. No es que omita mi opinión, no es que diga esto está bien o está mal, sino, por lo tanto pasó esto fue lo que pasó. No estoy opinando, no estoy juzgando, no estoy tomando una postura, no estoy dando mi punto de vista, le estoy dando sentido, estoy armando el rompecabezas, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿correcto? Entonces, Maestro, ¿cómo, cómo le planteo el conflicto cognitivo a mis estudiantes? A eso quería llegar, ¿no? Sí, maestro, me escucho. maestro, entonces le decimos que interpretación es analizar, traducir, comprender. Sí, tiene que ver con la comprensión, también es que al ser procesos cognitivos, se van a vincular, o sea, tiene que ver con el análisis, sí tiene que ver con el análisis, ¿no? Para interpretar yo tengo que analizar varias fuentes y para darle sentido lo tengo que comprender, sí, lo tengo que comprender. Sí, maestro, correcto. Ya. Pero el Ma- tema ma- está, Maestro, disculpe, en claro, el caso, sí, solamente para agregar algo más, si vamos a la parte superior, ¿no? Como personas que hacemos una tesis, recurrimos a varias fuentes. Entonces, tratamos de interpretar, si buscamos varias fuentes. Y tiene razón usted, a veces sucede que y confunden interpretación con opinión, porque en realidad algunas documentaciones, aunque no lo creamos, lo dicen, pero no es correcto, ya que en el caso de una narración que consiste en relatar un hecho que yo veo, ¿no? Por ejemplo, de repente, como hay en las comunidades, ¿no? Duendes, relatos como en mi comunidad, la parte baja de Valle Chicama, donde hay un escritor y recoge las fuentes y me refiero a personales, ¿no? La fuente oral, en este caso, y lo que ve, lo que la gente le cuenta o lo que él y yo lo escribe. Entonces sería una narración eso. La interpretación vendría a ser el caso ejemplo si nos damos en cuenta las fuentes escritas de Fernando Silva de Santisteban o en este caso de Jorge Basadre que se dedica a la parte de la época republicana del Perú. Entonces cuando uno recoge todo ello y lo consolida porque quiere enseñarlo, llegaría a ser eso ya una interpretación, ¿no? Bueno, es lo que quería agregar, maestro, a lo que usted acaba de decir. muy bien, maestro Miguel. ¿De qué parte de Valle Chicama es usted, maestro? ¿O en qué parte trabaja? Bueno, estuve por Trujillo, pero mayormente me dedico a la parte baja, en Cartavio. Estoy en un colegio Ah, ya, privado. Sí, sí, Cartavio, la de ya Empecé está superior bien, acá. muy bien, maestro. Sí, cierto, de acuerdo con usted, ¿no? Ahora, estábamos hablando eh, del conflicto cognitivo, ¿no? Mi pregunta para generar un conflicto cognitivo, primero activo saberes previos, porque si realmente saben, por eso les pregunté a ustedes qué era narración y qué era una interpretación. Yo no puedo generar un conflicto cognitivo sin antes haber eh, establecido los saberes previos, porque el conflicto cognitivo es un choque entre lo que sabe y lo que va a aprender. Entonces, primero tengo que ver qué es lo que saben, para así generar el conflicto cognitivo. Entonces, cuando yo garantizo que el estudiante ya sí sabe que es una narración, fuente primaria, en el caso del Pacífico, de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, las cartas que escribe Francisco Bolognesi a sus hijos o a su esposa, fuente primaria, está narrando lo que él vive en ese momento. Ahora, lo que escribe Gustavo Pons Muso sobre esa época de la historia. Ya, esa es una interpretación, lo que él interpreta a partir de la información que ha obtenido. Entonces, si yo pregunto, yo le puedo decir al estudiante, ¿cuál de los dos se acerca más a la verdad? A ver, ustedes, maestros, ¿qué me dicen? ¿Cuál de los dos? Escúcheme, por favor, y luego me responde. ¿Quién se acerca más a la verdad? ¿El que narra, el que vive la época y lo ve con sus propios ojos, o el que años después, revisando diferentes fuentes de información,
le da sentido y lo interpreta. ¿Quién me dice, a ver, maestros? ¿Quién se acerca más a la verdad? El que narra, maestro. El que, el que Narra. narra, pues, Eh, Maestro, pero ahí dice el que se acerca más a la verdad. Habría que ver qué exactamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jorge Basadre, cuando era muy pequeño, él dice que su familia tuvo que salir de Tacna, etcétera, etcétera, en plena guerra con Chile. Y bueno, el hecho es que él no podía relatarlo todo porque hay cosas que él no lo vio, sino que él cuenta por cosas de sus papás, ¿no? Sus parientes. Pero viendo el caso bien, si hablamos de cronistas, en los tiempos de la colonia o la conquista, ellos lo que veían relataban. El caso de Inga Garcilaso también. Pero con el tiempo, historiadores como Henry Pease, María Rostorowski, entre otros, Franklin sí, Pease. sí, perdón, sí, perdón, Franklin Rees, me equivoqué. Comienzan a hacer análisis, incluso prácticamente el Inca Garcilaso de la Vega puso en un pedestal el imperio Inca, como diciendo que era un imperio perfecto. Con el tiempo leí, creo que a Posmuso, no recuerdo bien a otros, pero entre ellos María Rostorowski, diciendo de que en realidad el imperio Inca tenía también sus limitaciones, pues, ¿no? Y ellos se basan en referencia a las fuentes que han estudiado y todo ello. Considero de que sí hay hechos que al verlo directamente y uno lo vive, por ejemplo, la política actual, puede emitir su opinión, ¿no? Pero a futuro también pueden existir personas que tomando diversas fuentes y que no existieron en ese tiempo pueden alcanzar una verdad quizá diferente. Por eso dicen que la historia es una ciencia fáctica. Habría que ver desde qué punto lo vemos también, maestro, porque considero de que los resultados de todo un tema, un contexto y todo, se tiene mejor análisis cuando el tiempo pasa que verlo inmediatamente. Yo creo que es cuando ya el tiempo pasó, así sea un año, 2 años, no sé, unos años se tiene una mejor visión, una mejor, un mejor, digamos, el modo de vida, el hecho histórico que ha ocurrido, se tiene después, creo que mucho mejor todavía, ¿no? Que en lugar de Mm, aquel que lo vivió. No quiere decir eso que el que lo vivió y lo ha relatado no sirve su aporte, sí, pero a veces sucede que la persona que escribe directamente lo que ve, muchas veces le pone su subjetividad, ¿no? A veces está en contra de alguien, no le cae a alguien y escribe lo que él cree, ¿no? A eso sí es criticable. Muy bien, muchas gracias, maestro Miguel. Hay varios que en el chat me han escrito que o sea, si hacemos una encuesta, la mayoría cree, y respeto eso, que el que narra se acerca más a la verdad. ¿Pero por qué? Uno, también por aquí activaron sus audios y me dijeron, A el ver, que narra. Pero ¿quién me dice maestro, por qué? maestro, disculpe. El que narra porque va directamente a las fuentes primarias y luego él lo interpreta de otra manera, por eso resultamos varios autores que a veces no están con la verdad. Yo recuerdo de una capacitación, Juan José Vega, historiador, dijo, hay que ir a las fuentes primarias, para empaparse de lo real, más no, pues, de repente aparece un libro con una fuente que de repente lo has escrito y no, son falsas. Para que ustedes no se dejen engañar, vayan a lo que es fuentes primarias. No sé si estoy... Eh, Maestro, quiero ¿Cómo? agregar algo ahí, disculpe, el Sí, claro. profesor Pío Neira, ¿verdad? ¿No? Sí. Profesor, maestro Pío, pero tenga en cuenta esto, los cronistas en el pasado decían que los indios eran salvajes, por ejemplo. Entonces, si es fuente primaria, ¿habría que hacerle caso? No. Hablaban con el demonio, dicen los indígenas. Entonces, los cronistas veían desde el punto de vista occidental. Hay que tener mucho cuidado. O sea, hay cosas que son reales. Si hablaban de matanzas, enfermedades, etcétera, pero el hecho de que un capacitador o de repente para hacer una tesis nos dice vayan a fuentes primarias significa que hay que tomar al pie de la letra. En este caso se requiere buscar la interpretación, no solamente buscar la narración. Y ahí viene el análisis por parte nuestra ya. Ahora, lo que está diciendo Juan José Vega es vayan a las fuentes primarias e interpreten. O sea, él se está quedando con la interpretación antes que con la narración.
Ahora, ¿no? Fíjense, ha generado un conflicto cognitivo. ¿Ah? Hay muchos que piensan o dicen, claro, el que está directamente viviendo el hecho se va a acercar más a la verdad. Tengo mis dudas, ¿ah? Porque quien vive directamente el hecho voy a utilizar ese término, está contaminado o influenciado por el pensamiento de la época, por el sentimiento de la época, y quién sabe se ponga a narrar de manera inadecuada. Los cronistas son un ejemplo de eso, ¿no? Linca Garcilaso de la Vega asegura que los incas se casaban con sus hermanas. Ya María Rostrovsky reveló en sus interpretaciones que no eran sus hermanas de sangre, y Linca Garcilaso aseguraba que eran sus hermanas de sangre, de padre y madre. Y María Rostrovsky descubrió que no eran, sino que se consideraban, al ser hijas del sol y de la luna, pues eran hermanas, pero por ser hijos de los dioses. Entonces, no siempre las narraciones se acercan a la verdad. Ahora, a veces, como bien decía el maestro Miguel, la lejanía y la mayor cantidad de fuentes, porque parece mentira, pero mientras más te alejas del hecho, van apareciendo más fuentes y te permite contrastar. Y al contrastar, te acercas a la verdad. Entonces, mire, genera un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, si usted creía, no si usted, sino si el estudiante creía que el ver directamente las cosas me acerca a la verdad, le ha generado un conflicto. Y no, a veces mirar las cosas directas te contaminan, ¿no? Te influyen en tu pensamiento y no estás desapasionado para ver los hechos tal cual son. ¿Ya? Entonces, interesante. Yo creo que el sábado voy a presentar esta sesión, de lo que hemos conversado. Esta sesión la voy a presentar ya de la fuente, de la narración, ¿ya? Correcto. Y la última también de proponer. Esa la hacemos juntos. Muy bien. Qué interesante cuando participan, maestros. Les agradezco por su participación. Acá nos vamos a quedar. El día sábado terminamos con el tema de la sesión y presentamos el ejemplo de la sesión de aprendizaje. Cuídense mucho. Muy agradecido por su atención. Hasta Nos luego, vemos el profesor. sábado a las 5. Buenas noches, profesor. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Agradecemos su participación y compromiso, así como la excelente clase del magíster Santiago Martín. Los invitamos a seguir acompañándonos en las próximas sesiones. Que tengan una excelente noche.